último reporte semanal nos preguntamos si la conflictividad social podría complicar a los mercados. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Bueno, hace pocas semanas hemos visto que el índice de confianza en el gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella marcó un retroceso significativo. Estamos viendo que algunos focus group y estudios, como por ejemplo el publicado también no hace mucho por la Universidad de San Andrés, está marcando que la sociedad en general está menos preocupada por el tema de la inflación, pero cada vez está más preocupada por el tema de los salarios y de la pobreza, lo cual obviamente esto tiene un correlato con el nivel de actividad. Y todos estos temas relacionados con el veto, ya sea a el financiamiento de las universidades, como el aumento a las jubilaciones, ha tocado una fibra sensible de la sociedad y ha sido una oportunidad para que algunos sectores, quizás algunos de una manera ideológica, concreta, sin ninguna mala intención, pero otros muy probablemente sí, con malas intenciones, aprovechando estos momentos como para intentar hacer una mella en el aporte o en el soporte de la sociedad al gobierno y a su programa económico, genera este clima que ha llevado al hecho concreto de, como dicen los medios de información, a tener casi 100 universidades a nivel nacional tomadas. Entonces, es en este contexto que nos hacemos la pregunta y ahí entendemos que obviamente, como les comentaba recién, existe un correlato entre esta percepción, estos sentimientos que tiene la sociedad y el nivel de actividad. Y cuando nos introducimos en la problemática del nivel de actividad, obviamente ha sido impactado en forma colateral por el no hay plata y este ancla que tiene el programa donde el superávit fiscal, al menos el primario, para llegar a un equilibrio superávit financiero es innegociable. Entonces, en este contexto, eh, es que nosotros consideramos que hay una componente de la conflictividad social que es política y hay otra que es económica. Y profundizándonos en el aspecto económico, intentando contestar la pregunta que titula nuestro reporte, nosotros entendemos que el problema que hay en el nivel de actividad no es algo que arrancó con este gobierno. Estamos en una economía que está estancada desde el 2011 y que eso se debe a problemas en las expectativas, alternancias en las reglas de juego y un exceso de regulaciones de la economía que llegó a su máxima magnitud hacia fines del año pasado, cuando el Banco Central se jactaba de ser especialista en cepo y donde las empresas que necesitaban importar algún producto se volvían, entraban en una crisis intentando obtener esas famosas IRAs. Entonces, a partir de ahora, tratando de proyectar el futuro, lo que nosotros entendemos que este anclaje fiscal, este proceso de reacomodamiento y búsqueda del equilibrio en el mercado de dinero que ha llevado a quebrar al 4% mensual de la inflación, que es un nivel alto en términos internacionales, pero que consolida el proceso de desaceleración, sumado a, muy probablemente ayudado por el blanqueo, a una reducción significativa del riesgo país y una estabilidad en los tipos de cambio alternativos como son el MEP y el CCL, todo este contexto está mejorando las expectativas. Y por otro lado, surge de la evidencia empírica de conversar con los responsables de dirigir a las empresas una sensación de
mejor clima de negocios. Hace un año atrás estaban tratando de entender qué significaban esas comunicaciones que emitía el Banco Central semana a semana, mientras que ahora, en términos como de un psicólogo, queda espacio psíquico para poder pensar en negocios. Y por otro lado, todo este esquema de mejoramiento en el pago de las importaciones está haciendo que el flujo de negocios esté funcionando muchísimo mejor. Por lo tanto, nosotros entendemos claramente que más allá de la convicción del gobierno en su programa, existe un riesgo de conflictividad social que puede ponerle un jaque al programa, pero que ese jaque tiene una componente política y otra económica, y en esa económica relacionada con el nivel de actividad, consideramos que hay fundamentos como para imaginarnos que hay una alta probabilidad que la economía mejore hacia adelante y que haya encontrado un piso entre abril, mayo, junio de este año. Por lo tanto, los invito a ver más detalles en el informe semanal. Con respecto a la deuda en pesos, las LECAPs comprimieron fuertemente tras conocerse el dato de inflación de septiembre. Esta semana siguieron corriendo, principal después de conocerse el dato de inflación mayorista que arrojó un 2% convergiendo al crawling, y lo que permite ser optimistas con el IPC de octubre. Los datos de alta frecuencia en ese sentido también arrojan buenos datos. Diversas consultoras proyectan para octubre una inflación entre 2,9 y 3,2. En este sentido, todavía la curva tiene valor porque opera con TEMS en el tramo largo en torno a 3,6%. Nos gusta posicionarnos largo en duration en LECAPs para justamente poder capturar este mayor upside. Por otra parte, la inflación break-even hoy en día comprimió mucho y hoy se ubica en 2,85% promedio mensual para lo que resta del año, y para los meses del próximo año está en 2,3% hasta octubre. Ya se ubica muy por debajo de lo que son las proyecciones del REM, aunque todavía lejos de lo que tiene el gobierno proyectado en el presupuesto 2025. Con respecto a los efectos financieros, esta semana se despertaron. Si vemos los volúmenes operados de ALE30 y GD30 ayer, se nota que el central salió a intervenir. La estrategia de carry no resultó exitosa esta semana, y ya faltando poco para que termine la etapa 1 del blanqueo, recomendamos reducir las posiciones de carry y empezar a dolarizar carteras. Por el lado de los bonos hard dollars, se tomaron una pausa en el rally que venían teniendo. Acá muchos inversores probablemente hayan decidido tomar ganancias después de las fuertes subas. En estos niveles el riesgo país ya perforó los 1100, está en mínimos de la actual gestión y mínimos desde agosto del 2019. Las subas en el último mes se dieron principalmente en el tramo largo, donde hubo subas promedio de 9,5 contra 6,5 en la parte corta. Si bien la deuda hard dollar tuvo una fuerte compresión en este último periodo con el blanqueo y en lo que va del año, si miramos las curvas de países comparables como Egipto, Nigeria, Angola, hoy en día cotizan con TIRS en torno a 9-11%, y en caso de ir a estos niveles, todavía la deuda tiene un gran upside por brindar. En promedio, el upside es de 25% en dólares, y se mejora en el tramo largo dado las bajas paridades y la mayor duration. Somos optimistas con respecto a la deuda, y por eso también nos gusta posicionarnos justamente en el tramo largo, donde preferimos el GD41. Bueno, por el lado de la renta variable tuvimos al S&P Merval alcanzando un nuevo máximo en los $1.527 durante la rueda del martes, con una leve corrección en la rueda siguiente. Sin embargo, sigue manteniendo la tendencia alcista de largo plazo y acumula ya una suba del 109% desde la segunda vuelta de las elecciones.
Para el largo plazo, seguimos manteniendo una visión positiva sobre el equity, pero en el corto y mediano plazo creemos que el mercado va a seguir monitoreando las diferentes variables de la economía que puedan llevar a un levantamiento de las restricciones cambiarias. Por el lado internacional, tuvimos al Brent que retomó la caída después de un rally en las semanas anteriores como resultado de una menor demanda durante el mes de septiembre y las preocupaciones por menor demanda desde China. Sin embargo, con el ciclo de baja de tasas en marcha, creemos que el contexto internacional sigue siendo favorable para la renta variable. Por último, mantenemos la cartera sin modificaciones, ya que la estrategia de reducir oil and gas e incrementar bancos irregulados viene mostrando buenos resultados y creemos que sigue teniendo potencial.